Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video nuevo para el canal de Kraken Amado. Como se los había anunciado, ya salió una nueva actualización de Warzone Mobile. Esta vez solamente fue un parche que pesa solamente 47 MB. Les traigo la noticia súper rápido porque aparentemente no se cambió nada, pero de todas maneras hay que esperar respuestas de Discord y nos den la nota de parche a ver qué fue lo que cambiaron, implementaron y qué arreglaron. Hasta el momento es la hora y todavía no lo han subido. De todas maneras, apenas lo suban, lo estaré subiendo en el grupo de WhatsApp en anuncios. Ahí podrán encontrar todas las noticias acerca de Warzone Mobile. Ahora cambiando el tema un poco, chicos, las personas que tienen el problema de GPU, les comento que estamos trabajando duro. Tengo un equipo de trabajo, dos crack. El señor Diego y el señor Rubén son unos duros en esta materia, bro. Son los que se han encargado de hacer las pruebas. Obviamente tenemos un sujeto de prueba que se llama Michael. Y como les dije en el anterior video, a mí no me gusta pasar información o sacarles una explicación de un video o cómo se puede hacer sin probarlo antes. Me gusta estar seguro de que no les voy a dañar su dispositivo y por eso hacemos varias pruebas con varias personas. En este momento tenemos a Michael y apenas dé resultado en su dispositivo, que es lo que todos esperamos, de una les podré hacer un video tutorial para que puedan activar también no solamente el error del GPU, sino que también van a poder arreglar el tema de los FPS y además van a poder jugarlo muy fluidamente, o si quieren activar también el FOV a 120, como quieran. De todas maneras, todo esto se lo estaré trayendo muy pronto. Solo les pido un poquito de paciencia para ayudarles con este tema. Pero recuerden esto, deben tener un celular root. O sea, que debe estar ruteado por algo por el estilo. Sí, ya debe estar ruteado. Ahora dicen, Kraken, pero no sé cómo rutear mi celular. Pues tranquilo, ya eso será otro video aparte de cómo se rutea. Pueden buscar también en YouTube. Hay muchos tutoriales para poder aprender a rutear su dispositivo. Para las personas que quieran actualizar su juego, ya saben que tienen que ir directamente a los enlaces que les estamos dejando aquí en la descripción de este video. O quizás lo encuentren en los comentarios fijados. Lo importante es que lo van a encontrar. En caso de no encontrar, no saber cómo instalar o no saben cómo instalar el juego, pues simplemente entren al grupo de WhatsApp, nosotros les estaremos guiando. Quería mostrarles este mensaje también para las personas que están pendientes, bro. Aquí prácticamente nos dice que saldrá para el lanzamiento mundial, o sea que próximamente en el lanzamiento mundial van a haber nuevas cosas que van a trabajar o van a sacar para después del lanzamiento global, lo que nos da a pensar que después del lanzamiento global implementarán muchas cosas. Y para las personas que no pueden jugar en el lanzamiento limitado, o sea, es muy posible que también trabajen en eso para el lanzamiento mundial. Ya saben que Warzone Mobile no estará sacando todo su repertorio en una beta. Me imagino que dejará la sorpresita para el lanzamiento global o mundial, porque de nada serviría mostrarles una beta que se supone que es para arreglar o mejorar los dispositivos, el rendimiento, etcétera, todo lo que tiene que ver con el juego. Y sería ilógico pensar que nos muestran esta beta tal como está y que en el lanzamiento mundial también sigue así. Sería algo ilógico porque no habrían mejorado nada. Por eso creo que dejarán algunas sorpresitas para el lanzamiento global. Y entre estas sorpresas pueda que nos sorprendan y los dispositivos Kirin por fin puedan jugar, ya que estos dispositivos Huawei no pueden jugar y no han podido jugar en el lanzamiento limitado. Y la verdad, para las personas que preguntan si hay noticias sobre este tema, pues siguen callando. Ningún administrador ni nadie quiere hablar respecto a este tema. O se quedan callados o simplemente ignoran el tema. Pero no entiendo por qué nunca han dado un mensaje o una comunicación respecto a este problema que sufren los dispositivos Huawei. Otra de las preguntas que me hacían muy frecuentemente es esta: ¿qué pasa, bro? ¿Por qué me aparece ese error? Pues es muy fácil y sencillo de responder. Este problema aparece porque tu pin está muy por encima de los 150 que está permitido. Debes tener un pin por debajo de 150 para poder entrar a las partidas de Warzone Mobile, o te va a aparecer este error. Ahora, ¿cómo se soluciona, Kraken? Quiero saber. Pues para solucionarlo simplemente hay que cambiar de Wi-Fi. Hay que tener por lo menos unas 10 megas de subida para poder jugar Warzone Mobile, ya que el ping es el que te permitirá jugar Warzone Mobile. Antes estaba permitido porque muchos con 200 ms podían entrar a Warzone Mobile y jugar tranquilo, pero ahorita ya no se puede. Necesitas tener menos de 150 ms. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que te prestes mucha atención
atención a esto. Nuestro parcero Diego, el crack, el bro del cerebrito, el que está arreglando el problema de la GPU, un lote de Warzone. Pero ojo, para los de consola, las personas que tengan consola y tengan este juego podrán participar y ganarse este evento. Ya somos 17,000 seguidores, parceros. Vamos por esos 20k. Antes de diciembre estoy seguro que lo llegamos. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y apoyarnos para lograr esta meta. Recuerden que estamos trayendo muchos eventos, regalitos y todo lo que ustedes quieran donar, parceros, yo se los agradeceré. También recuerden que esto es para ustedes y de ustedes. El canal Kraken Amador y el canal Kraken 32 es de ustedes, parceros. Es dedicado y gracias a ustedes. Así que si alguien quiere decir, Kraken, yo te quiero regalar esto para que se lo des a la comunidad, pues tranquilos, aquí lo acepto. Todos los regalos que ustedes quieran darle a la comunidad, tranquilos, yo se los acepto para dárselo a ustedes. Bueno, es hora de resumir todo lo que hemos hablado. Acaba de llegar una nueva actualización de Warzone Mobile, la cual es un parche que pesa como entre 100 mega y otros me notificaron que solo pesó 47 megabytes. Lo que sí es claro es que es un parche muy pequeño, hasta ahora se desconoce qué fue lo que arreglaron. Estamos esperando la nota del parche, el cual estaremos anunciando o pasando o dejando en el grupo de WhatsApp en anuncio. Recuerden no salirse de ese grupo porque ahí anunciamos todo lo referente a Warzone Mobile. Para actualizar el juego, este parche simplemente tienes que ir a la Play Store y actualizar. Y si eres una de las personas que no puede actualizarlo por la Play Store, sencillo, llega a nuestro grupo de WhatsApp y ahí te explicamos. De todas maneras estaremos dejando varios enlaces para que ustedes se puedan guiar. También para las personas que sufren del problema de la GPU, estamos trabajando en ello, no se preocupen. Tenemos dos cracks que están luchando y haciéndolo en tiempo récord. Saludito por cierto al señor Diego y Rubén, también al señor Michael, que son las personas que están trabajando para ayudarles a ustedes con el problema de la GPU. La verdad me siento súper orgulloso de tener un grupo donde hay gente de todito, papi. En los administradores tenemos al Guille, este parcero también ayuda mucho el rendimiento de los dispositivos. Tenemos a Santiago, Miller y Táctica. Esas personas son los administradores, los cuales le estarán ayudando también o guiando para que ustedes puedan instalar el juego en caso de que yo no esté. O sea, papi, yo tengo aquí un equipo de todito. No es cierto, qué mentiroso. Los dispositivos Kirin siguen iguales, hasta el momento no pueden entrar, hemos revisado y todavía no pueden ingresar a Warzone Mobile porque se les sigue crashando. Hasta el momento no hay respuesta por ninguna página o persona de Activision que pueda darnos alguna explicación porque a muchas personas todavía no pueden jugar en sus dispositivos Kirin Huawei. Las personas que sufren del problema del ping, pues les va a salir este error, ya saben. La forma más correcta de arreglarlo es cambiando un internet que tenga mayor velocidad. También pueden buscar un amigo que no le aparezca este error y que tenga un buen internet y pedirles que les invite. Una vez que él los invite podrán jugar junto con él en las partidas de Warzone Mobile, al igual que es así al principio. Bueno, no siendo más, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. UAV aliado en línea. ¡Lanzando humo! Victoria.